Este episodio es patrocinado gracias a Acerta, el candesartán de Laboratorios Flutter. Hoy quiero empezar este podcast haciéndonos una pregunta fundamental. ¿Cuántas personas han intentado varias veces, con muchos métodos, bajar de peso sin lograr primero el objetivo y comúnmente regresando al peso que originalmente empezó la dieta? La obesidad es una enfermedad que, más allá del aspecto físico, la apariencia estética, se considera una enfermedad crónica que a lo largo del tiempo tiene una evolución larga y que tiene un impacto sobre la salud general de los pacientes. Esta mediada por múltiples factores genéticos, psicosociales, emocionales, el estrés, el sedentarismo, y esto va más allá de la indisciplina o los hábitos de comer. Por eso hoy nos honra un invitado especial que tenemos en esta noche, que es el doctor Pablo García, cariñosamente doctor bariátrica, uno de nuestros doctores. Gracias por la invitación. El tema. Sí. Me encanta el tema de obesidad. Muy bienvenido, doctor, sea usted al podcast de Cardióloga Sin Presión. Vamos a iniciar este primer episodio abriendo fuerte con usted, hablando de una enfermedad que ha tocado muchos corazones. No solamente ha tocado cuerpos, sino que también ha tocado muchos corazones, porque más allá del paciente obeso hay un ser humano. Así Entonces, hay un ser humano que siente que sus emociones a veces, pues, están más tocadas que las personas que no viven con obesidad. Entonces, quiero que tener esa definición de usted. ¿Cómo se considera hoy en día la obesidad? Fíjate, yo creo que uno de los temas que trae mucha controversia, porque cuando vemos a una persona con obesidad, simplemente estamos juzgando inmediatamente, aún nosotros los profesionales, Sí. a un ser humano sin conocer de dónde viene, ni sus batallas, si tiene herida de infancia, si tiene tema hasta de la salud psicoespiritual, si tiene traumas, si deformó su cuerpo como una forma, un mecanismo de defensa ante agresiones del sexo opuesto. De la vida. Sí, condiciones ya médicas puras, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, temas con el cortisol, pero también tienes medicaciones que en algún momento pudieron desatar la obesidad, pero tienes el ambiente donde... ¿Alguna protesta? Sí. Tienes el ambiente donde su entorno, por ejemplo, la forma de alimentación en las escuelas. Si el único acceso que tiene a la alimentación son cosas fritas y chuchería, tonterías. O, por ejemplo, si de forma inconsciente esa persona quiere pertenecer a un clan, mi familia son todos gorditos. Y está la parte genética, que es la mínima. ¿Ok? O sea, apenas un 3%, pero sí tiene mucho peso la parte hereditaria, donde usted aprendió de su familia y hereda el hábito. Es un ambiente obesogénico. Así es. Un ambiente obesogénico. Sí. Totalmente, entonces se desconoce. Y pensar que la obesidad se genera puramente por falta de disciplina, solo habla del desconocimiento de las personas que está hablando de eso. Solo habla de lo superficial que podemos ser a veces nosotros como seres humanos, ¿no? Y lo poco empático de estar en los zapatos de una persona que evidentemente no quiere estar así. No quiere estar así. ¿Interfiere, doctor, la falta de disciplina o de voluntad? La falta de disciplina yo diría que es lo menos. Si vamos a desmontar eso. O sea, ya se identificó el paciente obeso, Sí, está diagnosticado. El paciente con obesidad hacer. lo identificamos, lo tenemos aquí enfrente y eso, pero si lo vamos a desmontar de una vez, el tema de la disciplina. Si alimentarse, vamos a ponerlo con cucharita, ¿no? Sí. Dependiera de un pensamiento racional, a ver si le hace sentido a la audiencia y, Sí, y claro. a ustedes, Sí. queridísimas doctoras. Esa planta, los mosquitos, los pollitos y las bacterias no se alimentarán. Todo en la vida, incluyendo nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de hablar, nuestros enojos, la excitación, el orgasmo, el pique, el hambre, el sueño, despertarse, dormir,
morir es un equilibrio de sustancias bioquímicas que suben y bajan. Y una desata otra y se desencadenas movimientos, corrientes eléctricas, neurotransmisores, y todo esto va a depender de sustancias que suben y bajan. Y cuando tenemos obesidad, si estamos enfermos con obesidad, hay un estado inflamatorio crónico. Ya si nos vamos de una forma ya más científica, ¿no? Exacto. Hay factores de inflamatorios desatándose, factores de necrosis desatándose. Hay una mala producción de los reguladores del apetito. Hay alteración, por ejemplo, de la flora intestinal y esto va a provocar que tú prefieras cierto tipo de alimento. Sí. Se transforma y se cambia, digamos, ese filtro intestinal y permite que partículas inflamatorias pasen a través de la misma. Pero entonces tenemos una activación de las áreas del cerebro del placer, que todo ser humano buscamos el bienestar. Y cuando confundimos bienestar con placer, entonces caemos en adicciones y dependencia, incluyendo de las comidas. Y pasamos la vida tratando de perseguir ese bienestar, que es lo que hacemos, hablando de filosofía, cuando queremos ser un ente feliz, buscamos el bienestar. Esa persecución es lo que se llama esperanza. Cuando alcanzamos el bien, que no se refiere a lo material, sino eso que nosotros anhelamos, entonces ahí estamos hablando de felicidad. Y buscando esa felicidad, confundimos el placer. Y el placer son esas microdosis de felicidad que cuando ese ser humano se engancha en ese placer, siempre va a haber una consecuencia negativa en el exceso. Póngase cualquiera, o sea, si caemos en el placer sexual, cae en la lujuria. Así es. Si caemos en la alimentación, cae en la gula. Si caemos en la búsqueda del dinero, caemos en la avaricia, ¿no? O sea, en fin, o sea, si nos enfocamos en eso, y esas microdosis van a producir un estímulo que nuestro cerebro va a querer más. Cuando la diferencia grande, cuando nosotros recibimos el bienestar, da trabajo conseguir bienestar, requiere un esfuerzo, pero hay una satisfacción después. Y ahí viene la diferencia. Y por eso, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, usted no quiera ir, coge la lucha, poco deseo, le duele el cuerpo, pero vuelve. Sí. ¿Ok? Vuelve por el bienestar que se produce y las áreas del cerebro que se producen. Entonces, no es lo mismo recibir el gusto de un chocolate del momento o el sabor del refresco de la Coca-Cola de 5 minutos al bienestar que te da tú sentirte bien bajo tu piel, en salud. A largo plazo. Y claro, y cuando hablamos de la obesidad, a veces nosotros no tomamos en cuenta el gran impacto que tiene. Y a veces uno piensa que estar en salud es no tener una enfermedad. Y si tú revisas las esferas de lo que se considera la salud, que está, por ejemplo, la ausencia de enfermedad, pero está el equilibrio en lo físico. La obesidad físicamente te limita, duele físicamente, biológicamente te está afectando. O sea, biológicamente tú tienes una condición, pero emocional también. O sea, te afecta tu autoestima, tu seguridad, tu proyección en el ambiente que te desenvuelves, laboralmente te va a limitar. O sea, ya está bien establecido como hay discriminación en los trabajos, el poco avance, el poco desarrollo de las personas que tienen obesidad porque son limitados por el juicio externamente. Sí. Pero eso sucede, doctor, ya en el paciente que se siente obeso. Pero no, y sin tú sentirlo también. Sí, pero la mayoría no se siente así, porque como cardióloga, cuando recibo el paciente que llega, por ejemplo, un paciente joven por fatiga, que lo primero que yo hago, veo la obesidad física, ¿verdad? Y le pregunto, ¿de qué tú sufres? ¿Cuáles son tus antecedentes? Y me dice, de nada, doctor. De nada. De nada, pero... De nada. Y yo le digo, ¿tú estás seguro que tú sufres de nada? Pero nosotros mismos como médicos no hacemos nuestra tarea de presentar y explicarle la obesidad como enfermedad. De hecho, está bien estudiado, ¿verdad?, que las personas que van a una consulta médica con obesidad no son referidos al nutriólogo. No, en lo absoluto. Ustedes reciben un sinnúmero aquí somos 5 médicos. Ustedes reciben pacientes
todos los días con obesidad. Sí. Índice más de 35, todos ¿verdad? Los días, Sí, doctor. claro. Todos Con los diabetes. días. Sí, Sí. Con Hombre, dislipidemia. diabético. Apnea del Todos los sueño. días. Con apnea del Todos los sueño, días, doctor. con hipertensión, y ustedes le hacen un referimiento formal como cuando yo encuentro un paciente con hipertensión, Que no lo refiere al doctor. refiero al Se hace, cardiólogo. pero hay un prejuicio inverso que se da en el temor del clínico de perder el enganche de curar al paciente que se siente estigmatizado por nosotros. Wow, doctora. Es Es una ese realidad. prejuicio es interno. Somos una- sí, nosotros es una los realidad. que pensamos que el paciente se va a desconectar de la atención médica que él fue buscando donde mí si yo lo Totalmente. estigmatizo hacia el origen de lo que lo está llevando donde Y mí. vamos a otro Sí. punto. Vamos, eso es la nutrición. Ajá. Sí. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre habitual de un paciente con una obesidad clínica, con criterios de cirugía, enviarlo directamente a cirugía? Yo se lo he enviado. Yo sí lo envié. Yo lo envié. Mucho. De rutina. Sí. De rutina no. Yo se lo pero, sugiero. Pero porque por- a veces. Sí, lo sugiero. Ajá. sí, Yo se lo porque- sugiero. Sí, por ejemplo, a mí me pasa que si yo encuentro un paciente en la investigación con insuficiencia venosa, va Al vascular. vascular. Si tiene hipertensión en mi hallazgo, Va al cardiólogo. aunque inmediatamente se opere, la hipertensión desaparecería Sí. con prontitud, tiene que ir al cardiólogo y el cardiólogo es quien decide. Sí. Pero si nosotros mismos como médicos tenemos temas con hablar y decirle a una persona enferma, tienes obesidad, tú no le estás diciendo, tú eres un obeso, tú no lo estás juzgando. Entonces una persona con cáncer, por cómo se vaya a sentir, no se lo decimos. No. Es que no Cuando el hoy- paciente hoy se en siente día- juzgado. Él no siente la obesidad como una enfermedad. No lo sienten, pero nosotros los médicos Lo vemos. tampoco. Doctor, entonces, me da pena. Voy a hacer esta pregunta. ¿Estarán ustedes, los cirujanos bariátricos, haciendo más prevención que nosotros los cardiólogos? Puede Da pena. Tú sabes Porque que... eso no sucede en todas las consultas de cardiología, Fíjate el algo, requerimiento a- y te voy a hablar desde mi opinión personal. Da pena que la medicina de hoy, no cardiología, la medicina de hoy se basa en manejar consecuencias. Sí. No en prevención. No en prevención, o sea, no llega el paciente y el mismo Roche, usted tiene 20 gente en su consulta, usted le refiere este medicamento para que te baje la presión y esto, y bueno, y tómate esto, vamos a prevenir el infarto, y tómate esto, te medimos, bien. Ok. Nos detenemos entonces a ir más atrás. Es más, no ni siquiera nosotros, nosotros llega la consecuencia e intentamos hacer eso. La medicina debería basarse de manera obligatoria, así como la educación es obligatoria a los niños, la actividad física debería ser obligatoria. Sí. No, Así no es. sin opción. La educación nutricional, que enseñara Al paciente a en comer. el colegio como materia, usted tiene que aprender a cuidarse, porque usted está trabajando el intelecto, está aprendiendo, está educándose, pero si usted le da un infarto a los 35 años, o se asfixia en la noche, o todo lo que usted estudió no lo puede desarrollar por los complejos emocionales que tiene haber crecido con obesidad, ¿de qué sirve? Así es. ¿O de qué sirve usted saber mucho cuando la calidad de vida no la tiene? Sí. O sea, pues, así yo creo que inclusive es un ahorro para el sistema de salud Sí. trabajar la educación de la alimentación. Es más, debería estar prohibido vender chuchería en los Sí. colegios. Bueno, hay una realidad. una ley, una no, ley. hay una realidad que se está enfrentando la industria comercial a ella. Y es algo que se ha logrado en países desarrollados y en vías de desarrollo, que es la posibilidad de que todos los alimentos que son procesados tengan un etiquetado con la cantidad de calorías ¿Qué tiene? que poseen, sobre todo las dañinas. En el país eso se está trabajando. Y el frente que han encontrado el grupo que está trabajando en eso, de los empresarios que manejan esa industria, ha sido frontal, lográndose poco a poco que el trabajo se haga desde adentro, desde que los colegios cambien
los programas de alimentación que tienen las cafeterías, por decirlo así, pero todavía el trabajo es arduo porque la concientización tiene que empezar desde lo que nosotros enviamos en la lonchera del niño. Es que la responsabilidad... Es nuestra. De hecho, hay varios estudios donde hablan de que la obesidad infantil es responsabilidad de los papás. Sí, no, Pues, eso es así. Mira, uno de mis hijos tiene autismo y yo lo llevo a un centro en Miami. Y por su ser tan picky con la alimentación, yo conociendo todo el tema de la obesidad y de cómo se come y toda la cosa, el niño con mucha dificultad paga una terapia que me costó un ojo de la cara. Y la terapia, el primer día, lo que estableció, marcó la diferencia y ya le dieron hasta de alta la terapia de la alimentación. La responsabilidad del papá en la alimentación del padre es... ¿qué va a comer? Y como papá sabemos que usted le va a dar lo mejor. Sí. ¿Okay? Importante que como padres tengamos la educación para saber que sí, que no. ¿Cuándo va a comer? Después del colegio, a las 2 de la tarde, nos sentamos en la mesa, va a comer y tiene 30 minutos para comer. Si en esos 30 minutos no comió, no se aparezca usted, madre o padre, con unos fritos con salami porque no quiso comer. Porque el que lo decidió el papá. Exacto. Y el lugar. Vas en la mesa, vas en el colegio, como quieran. Eso lo decide el papá. Y la responsabilidad del niño es si come o no come y cuánto va a comer. Y aquí vienen los abuelos y vienen los papás, que tú has comido poco, come más, a ancharle la tripa. No, y algo ¿Te parece a mi cultural, historia? algo Sí. cultural también. Ese mucho está muy flaco. Está muy flaco, Sí. empieza la gente a fuñir, pero sobre todo cuando no se cruzan esos límites. Tú no quisiste comer, bueno, No como. te toca a las 6 otra vez. Ajá. Doctor, lo que pasa es que no es un secreto para nadie. Voy a hablar de mi país en particular. Sabemos que el índice de obesidad aquí en este país es bastante alto, pero sabemos también que culturalmente y en todo el sentido de la palabra, nosotros tenemos un ambiente hiperobesogénico, comenzando desde las cantidades que nos comemos hasta el acceso a los productos ultraprocesados, el sedentarismo, o sea, nosotros no tenemos un planeamiento urbano adecuado para hacer ejercicio como en otros países, vamos a decir, en Europa. Fácilmente tú sales a caminar y te recorres No, 7, 8 o 9 kilómetros como si nada porque y que voy en a... esta temperatura tú no puedes andar Exacto. a una esquina. Exacto. Hay muchos factores que influyen. Comenzando por el planeamiento urbano que no está diseñado para nosotros caminar en las calles. El clima, sabemos que también la delincuencia que no vamos a hacer, ¿verdad? No vamos a engañar, ¿no? Es un factor de que a veces tú no salgas a la calle a caminar, que si el supermercado te queda a una esquina, fácilmente yo agarro mi guagua, pipí, y voy al Sí, supermercado. pero al final eso es todo lo que estamos haciendo con ese pensamiento es poner la responsabilidad fuera de nosotros. No, claro, no. Porque tú entrenas, tú buscas la forma de entrenar. Yo no estoy justificando. Estoy diciendo la realidad que nos empuja. La realidad de nosotros. De hecho, voy a favor que muchas veces la responsabilidad del tratamiento, incluso por las autoridades, solamente recae sobre el paciente, perdón. O sea, aquí se ha normalizado tanto la obesidad que ni siquiera las autoridades reconocen que esto es una enfermedad crónica y que sabemos que todavía al día de hoy estos pacientes que tienen una obesidad que sabemos que con bariátrica es la manera, todavía las autoridades no lo cubren porque Pero no tenemos conciencia. te cuento que yo fui pasado presidente de la Sociedad de Cirugía Bariátrica. Y lo primero que hice fue inscribir en Cisarril para que haya cobertura de cirugía bariátrica. Que es un paso. Sí, Sí. nuestro sistema no lo aguanta económicamente. Ajá. Pero No bueno, lo aguanta. Sin embargo, los gastos de una cirugía de reemplazo de rodilla, Que son mayores. los gastos de cirugías cardíacas, la Neurocirugía. cronicidad de los gastos de neurocirugía, Sí. la cronicidad de los gastos de la diabetes, los gastos de hipertensión a largo plazo, todos los estudios muestran que en 2 años se cubre, se pagan. En otros países que hay Y un estudios paciente de eso. obeso cae en todo eso. Un paciente con obesidad, sí. El continuo Porque no cardiovascular. Porque no tenemos conciencia, o sea, a veces desde el médico, porque estamos hablando ahorita de que nosotros también tenemos que... No es toda la estructura. Es toda la estructura Toda que la está dañada, el exactamente. mecanismo, digamos. Exacto. No tenemos conciencia, a veces desde el médico,
el paciente, las autoridades, y por eso no tienen acceso al tratamiento. Entonces, es una cosa que da hasta pena, porque sabemos que hay gente que está lidiando con esta enfermedad y esto le afecta no solo su salud, sino que mentalmente, el paciente psicológicamente es un paciente totalmente deteriorado. Sí, pero lo primero es que nosotros mismos crear la conciencia, o sea, como espacios como esto para hablar sobre el tema y con pequeñas muestras de dedicarle el tiempo a nuestros pacientes, de investigar más allá de la obesidad y no el automático de, bueno, usted lo que tiene que rebajar. Y claro, saber que, por ejemplo, si usted tiene a su paciente con su medicamento de hipertensión, con una prediabetes y tiene las características para calificar para un procedimiento, se refiere y el seguimiento va a ser mucho más exitoso porque va a tener un paciente controlado sin medicamentos, inclusive. Exacto. Hablamos de reversión de la mayoría de las patologías cardiometabólicas, o sea, lo que es hígado graso, lo que es hipertensión, lo que es la diabetes, la fertilidad en la mujer, totalmente. Los problemas de enfermedades autoinmunes inflamatorias como artritis va a desaparecer, el ovario poliquístico va a desaparecer, la resistencia a la insulina va a desaparecer, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que porque primero no se manda a bajar de peso con regularidad y rigurosidad. Sí. Y más aún, si un paciente con una obesidad extrema, ¿qué hacemos entonces poniéndole tratamientos que la evidencia muestra que fallan en hasta un 98% la dieta y el ejercicio, por ejemplo? Sí. Y ahora está de moda las inyecciones. Sí. Y que vamos a inyectar todo el mundo y eso. Cuando tú tienes un medicamento que te baja un 6%, de un paciente otro un 10%, libras. y que tú haces bajándole un 10% a alguien que tiene que bajar un 50%, un 100%. Tiene sus indicaciones. Tiene sus indicaciones. Sin embargo, ahora mismo se usa indistintamente las inyecciones. Dermatólogos, personas que no están formadas en obesidad, no estoy hablando de cirujanos, coaches nutricionales, que hablan de los famosos péptidos, cuando que no son hoy médicos. en día, sí, sin que ser no médico, son médicos, o sea. Tú tienes cirujano plástico, tú tienes ginecólogos, o sea, no, por lo menos el que tiene la especialidad en endocrinología ginecológica, ok, pero poniendo medicamentos, enviarles cuando tú tienes que este medicamento acaba de salir al mercado, la molécula formal, y tú tienes opciones. El compound. Sí, y tú tienes opciones que no están avaladas ni certificadas y la venden por CC, la venden por muestra libremente en este mercado. Entonces, ¿cómo eso es posible? Sobre todo que ya hay estudios que demuestran la regresión de la ganancia de peso cuando de forma indiscriminada se usan estos fármacos en pacientes sin indicación, porque los que tienen indicación finalmente, que no caen dentro de los que tienen que llegar a cirugía bariátrica. Es maravilloso el medicamento. Exactamente, pero esos mismos pacientes, realmente la indicación a largo plazo se establece que sea para toda la vida. Sí, pero también otras cosas. Otra cosa que pasa con los medicamentos, que no se toma en cuenta y a quien lo vende no es que lo vende la farmacéutica, sí, me refiero a quien vende en redes sociales. La pérdida de peso, el 40% es pérdida de masa muscular, cuando la masa muscular es el factor principal que determina la calidad metabólica de una persona. Exacto, ese es el factor de vida. Y es también el predictor de longevidad y es el predictor de salir de una unidad de cuidado intensivo. Usted que domina el tema más que todos acá. Si una persona con menos masa muscular tiene menos probabilidad de vida ante un evento catastrófico. Y sobre todo, que usted pierde el 40%, usted abandona el tratamiento y esa reganancia de peso no va a ser a expensa de masa muscular. Va a ser a expensa de grasa. Si va a ser a expensa de grasa, y cuando tenemos más grasa, esa proporción grasa-músculo, entre más distante sea, mucho mayor deterioro metabólico. O sea, usted pierde peso y dañó su metabolismo posiblemente de forma permanente. Así es. La masa muscular no va a haber forma de ganarla, sino con una alimentación adecuada y si no es dándole de verdad los hierros. Si su músculo no tiene
una demanda de por qué crecer, no va a crecer. Yo pienso que el medicamento es excelente. Es excelente. Es maravilloso. Pero tiene sus indicaciones. Y supervisado. Exactamente. Porque el problema siempre está que sea supervisado. que usted se lo indica a una paciente y la paciente se lo va a indicar a su amiga. Ajá. O sea, Como La todo- paciente, exactamente, la paciente. Sin supervisión. Y sobre todo, tocando el tema, la ganancia de peso luego de abandono de estos tratamientos al año y medio es de un 80% y un 100% a los 2 años. Ajá. Con una Y, proporción doctor, diferente en un de masa paciente muscular. con cirugía bariátrica, la ganancia de peso, la reganancia de peso. Se estila, dependiendo del procedimiento, entre un 20 y un 40% la reganancia a 5 años, que es relativamente normal. Ahora, igualito, el que no cambia con cirugía, Hábitos. con balón, con inyecciones, sin cirugía, tenemos lo importante. todos que aprender a alimentarnos de una forma apropiada, eliminando lo ultraprocesado. De hecho, por fin se cambió la pirámide de la alimentación, Ajá. que anteriormente era basada en los patrocinadores comerciales. Hidratos de carbono basal eran la base. Sí, por Dios, o sea, pero, y de hecho eso tuvo un crecimiento en vegetal. las enfermedades cardiometabólicas, en la diabetes, un incremento grosero, y parte de lo que se atribuye es a estos alimentos ultraprocesados. Pero también tú tienes que la alimentación ahora que se cambió va más acorde, pero ahora estará la batalla con todas las casas comerciales, que lamentablemente quien tenga el dinero es que determina lo que se va a hacer en todas las sociedades. Y dígame una cosa, doctor, ¿por qué es que es tan difícil bajar de peso? Porque, o sea, hemos hablado perfectamente de muchos métodos que tenemos a disposición hoy en día, pero sabemos que usted se enfrenta a una batalla después que se ha aplicado el método, en el caso de usted, que hace cirugía bariátrica. ¿Por qué es tan difícil que estos pacientes bajen de peso? ¿Qué es lo que pasa? Sí, mira, lo primero es que entender que como es una enfermedad multifactorial, ni el endocrinólogo, ni nosotros los cirujanos bariátricos, ni el que pone dieta, ni el que hace ejercicio, ni el psicólogo especialista en trastorno de la alimentación tiene la solución por sí solo. El gran problema es que el ego médico también, y también muchas veces el tema económico, ¿no? Sí. Trata de acaparar el paciente. Si no trabajamos en equipo y batallamos, estamos condenados a que nuestros pacientes vayan a fracasar. Y sobre todo que vender las diferentes posibilidades de cambio como soluciones y no como medios de transporte es una garantía del fallo del paciente. Sobre todo porque hay pacientes que el yo-yo, ¿de acuerdo? Pacientes que llegan al objetivo, vuelven hacia atrás, llegan al objetivo. Y ese mismo yo-yo está descrito que tiene un impacto incluso hemodinámico y en el riesgo cardiovascular, que es peor que el paciente incluso que a veces permanece un tiempo Claro, y la obeso, frustración, el que hace que trauma. abandonen. Sí, así es. Pero sobre todo, fíjate, que esto del yo-yo se da cuando nuestro paciente entiende que la solución es la cirugía bariátrica, o son las inyecciones, o es ponerse un tiempo en el gimnasio. Porque no se trata de llegar a una meta y abandonar todo. O sea, el peso que se tiene hoy ha sido el resultado de tu fórmula de vida en todos los aspectos de tu vida. Físicamente, así él está viviendo en automático, sin fijarte, en falta de atención a ti mismo. Esa vida en automático tiene una manifestación en todas las áreas, pero visualmente se traduce en obesidad. Sí. Ok, pero si tú estás viviendo tus relaciones personales, tu desarrollo laboral, tu parte intelectual, o sea, tú estás viviendo una vida automática, sin un propósito como tal. Y quien no sigue una línea, un propósito, simplemente está como un barco a la deriva. Si usted comienza a hacer ajustes, cuidar la alimentación, a dormir, porque el que no duerme gana peso, Sí. comienza a entrenar con entrenamiento que le haga ganar masa muscular, comienza a cuidar su salud mental, comienza a cuidar sus emociones, comienza a cuidar su salud espiritual. Recuerden que somos individuos integrales, ¿ok? Con una creación mayor, a mi parecer, ¿ok? Y lo voy a defender. Sí. Pero somos seres íntegros, un todo, ¿no?
si no cuidamos todas las esferas, estamos condenados a ganar peso otra vez. No se trata de llegar a una meta, soltar para poder vivir de la forma que me llevó a ganar peso. Si usted vuelve, y yo siempre uso el ejemplo, usted vuelve a mezclar azul con amarillo, siempre va a ser verde. No va a ser de otra forma. No, y la gratificación, voy a repetir esta frase, icónica en otro episodio. Decía yo que la gratificación usual del que pierde peso Es con comida. es con comida. O sustituyen un hábito por el otro. Así es. Reemplazan comúnmente la comida por lo que pueden tomar, alcohol. Entonces reemplazan una adicción por otra, y ese es uno de los factores que hace que el paciente termine reganando peso y que no sostenga en el tiempo el efecto que logró con una intervención de cirugía bariátrica. No, y pasa esto, la teoría del reemplazo, si nos vamos un poquito más profundo, ¿no? Tiene que ver con esa búsqueda de esa microdosis de placer. Y que a veces que estamos viendo un paciente, y por eso todo paciente que se va a someter a cirugía bariátrica tiene que ser evaluado por psicología o psiquiatría en caso de que lo amerite. Y si un paciente no tiene la apertura a trabajarse emocionalmente, la apertura a cambiar y a transformar lo que hay que hacer, entonces esa persona no debería someterse a una cirugía bariátrica. De los pacientes que usted recibe, doctor, que son evaluados por psicología, por psiquiatría, ¿qué porcentaje de estos tienen trastornos psicológicos que contraindiquen una cirugía bariátrica? Fíjate, yo creo que todo el mundo tiene algún trauma. Todo el mundo. De nosotros 5, por lo menos 6 tiene algo, ¿no? Pero que contraindiquen la cirugía bariátrica actualmente solamente está aquellas condiciones que no permitan que la persona puedan entender e incorporar el cambio de vida que tiene que hacer. Y no el cambio de vida, los cambios físicos que va a producir la cirugía en el momento de la cirugía. Digamos, yo le voy a reducir el tamaño del estómago y usted no tiene la capacidad de entender cuando está satisfecho, puede haber problemas. Si usted no es capaz de seguir la instrucción de que las primeras 2 semanas son líquidos y usted decide comer sólido, usted se puede abrir su cirugía. Entonces ese tipo de paciente es el único que está contraindicado. Y también se habla de esquizofrenia y las otras condiciones como por ejemplo bipolaridad, trastorno límite de la personalidad. Si se encuentra en una etapa controlada, se pueden realizar. Si las personas con más cuidado que hay que tener son aquellas que han tenido un trastorno de la alimentación formalmente diagnosticado, dígase bulimia, anorexia, este tipo de personas, ya hay otras condiciones que se hacen con muchísimo más precaución. Doctor, yo quiero hacer una connotación y volver atrás, aparte de lo que hablaba usted y Leticia, y poner un ejemplo muy claro. Colombia es un país que es más pobre que el de nosotros, y nosotros somos un puntito de Colombia. Sin embargo, a mí me llama la atención la medicina de Colombia. Es una medicina que es superior. ¿Por qué es superior? Porque las autoridades se han basado en medicina que es preventiva e incluso en hacer campañas para evitar este tipo de connotación como es la obesidad. Mira cómo usted dice que pues las autoridades no quieren incluir en los diferentes programas de las aseguradoras que tengan la obligación de cubrir la cirugía bariátrica. Pero no, es que lo que pasa es que eso no es una decisión, lamentablemente una decisión económica también. Sí, es entonces, una decisión. incrementaría lo que se llama la per cápita. Cada persona tendría que aumentar cerca de 400 pesos del seguro médico. Del seguro médico, ¿verdad? Del pago, y eso entonces sería imposible para la mayoría de nuestras sociedades. ¿Y cuánto dinero se pierde en corrupción en este país? No en eso, en anuncios diciendo de que mira lo que estoy haciendo. O sea. No, y si nosotros vemos, por ejemplo,
la obesidad es una enfermedad crónica. Nosotros no podemos venir a romantizar la obesidad. No lo podemos, sino que el paciente tiene que entender que es una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, como el cáncer. O sea, es una enfermedad. Y aunque que llegan muchos pacientes diciendo eso, ok, yo soy gordito, pero soy sano. El gordito sano. Eso que nosotros tenemos que explicarle que aunque un paciente venga gordito y que no tenga una enfermedad manifiesta, como es diabetes, como es prediabetes, como es la dislipidemia, la hipertensión, es un paciente que está encaminado ahí. Lo que pasa es que esas son las consecuencias, esas son las que la obesidad te va a traer, pero la obesidad por sí sola es una enfermedad. Exactamente, sola es una enfermedad. Entonces, entiendo yo que nosotros debemos de hacer más hincapié que hacer propagandas, o sea, en contra de la obesidad, en la que se motiven las personas a caminar, porque en Colombia la gente camina. No en Colombia no, mira, fíjate, una de las leyes más interesantes está en Japón, se llama Ley Metabo. Si una persona se hacen mediciones rigurosas con todas las empresas, en las fábricas y eso, y cuando se miden, si una persona tiene, creo que son más de 102 centímetros de perímetro. Del perímetro. Sí, si esa persona tiene que mandatoriamente, para poder seguir trabajando, tiene que meterse en un programa de nutrición. Eso debería de ser así. Por supuesto. Y entonces aquí vienen los temas de dilema ético. Ese paciente con obesidad importante que tiene que pagar 2 pasajes, ¿eso es discriminación o es una medida correcta? Es un verdadero tema. Hemos hecho una pausa. Es un verdadero tema. Por ejemplo, entonces, ¿tú puedes obligar a alguien a cuidarse? Yo particularmente, mi forma de interpretarlo, puedo estar equivocado, y no importa que hay una broma de que no estoy de acuerdo con tu estúpida opinión. Ok. Pero al final del día, si una persona con obesidad representa más gastos para el sistema de salud. De salud, exactamente. Hace que tú, estando delgado, pagues más impuestos para que eso se... Doctor. Entonces, hay muchos temas que tienen que ver... Que esa debe ser la proyección. Entonces, otra cosa es que en nuestro país se permite que cualquiera, sin tener un conocimiento de salud, coja un micrófono y hable de salud. Eso debe de ser regularizado. ¿Por qué? Porque la obesidad es algo más que voluntad. De hecho, yo creo que la voluntad es lo menos. Si usted pesa mucho, usted necesita más energía para llevar esa mochila de 100 libras. Claro. Y la energía nada más llega a través de la comida, la del chincito que tú coges con el sol y la que tú repones en el sueño. Y normalmente duerme mal, no puede caminar y tiene que comer para mantener esa economía corporal. Perfecto. Entonces, y se está en un sistema de ahorro de energía permanente. La proporción músculo-grasa va deteriorándose. Usted ingiere para poder llevar ese peso, pero gasta como para poder mantener en base a su masa muscular, que es el principal gasto. Te hace sentir más cansado, más si tú agotado. no, si es como tu celular, si tú no lo conectas en la noche, tú vas a necesitar una batería externa y la batería externa va a ser probablemente un Milky Way. Entonces, tú al final del día, de hecho, si nos vamos hormonalmente, el no dormir te eleva el cortisol, te va a elevar la producción de energía endógena y te va a elevar la insulina para poder controlarla. Y la elevación de la insulina va a hacer que tú ganes peso. ¿Qué tan importante, doctor, es juegan las hormonas a nivel de la obesidad? Totalmente. Yo creo que uno de los roles principales. De hecho, hay personas que tú dices, bueno, pues yo no he cambiado nada, yo como igualito que antes, pero comienzo a ganar peso y es puramente un tema hormonal. Pasa que acuérdense que toda la regulación de todo lo que pasa en nuestro cuerpo, como son sustancias y procesos bioquímicos, muchas se ven involucradas con las que son hormonas y las que son enzimas. ¿Okay? Las hormonas van a regular, por ejemplo, qué hacemos con este excedente de energía o de azúcar en sangre. ¿Lo desperdiciamos? No. Algo está pasando, que por algo estamos comiendo así. Primitivamente no teníamos disposición de alimentos todo el tiempo.
y un mecanismo natural de supervivencia es guardar todo lo que esté de más. Entonces, si comemos de más, no se desperdicia, se convierte en grasa para cuando llegue ese momento de crisis. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, tenemos estos animales que hibernan. Ajá, los O osos. sea, tienen polares. una gran alimentación, aquello de clima frío, donde el tejido graso tiene que ser bastante abundante para poder soportar el frío y para poder tener fuente de energía para después. Entonces, evidentemente, el día que por una cirugía, por una inyección o algo, usted no le dé combustible por la boca y su cuerpo se ve la necesidad de comerse los ahorros, comerse la grasa. Si usted, además de eso, incrementa el gasto, creciendo, primero la masa muscular gasta por sí sola, ¿no? Si usted aumenta su masa muscular, usted tiene un gasto aumentado. Por eso el que tiene mucho músculo puede comer mucho más sin ganar peso. Y si usted gasta en la actividad y duerme profundamente y repone energía, no necesita baterías de afuera. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer un abordaje de multidisciplinas. Multidisciplinar. No es yo opero a un paciente y que ella haga lo que tenga que hacer. De hecho, el paciente que se opera sin un acompañamiento va a ser un paciente que se va a deteriorar porque también va a perder masa muscular. Y va a ser el paciente que va a gotear porque el medicamento de la presión se lo sigue tomando igual. Y ya no tiene ese volumen que necesite ese medicamento y va a ser el paciente que va a hacer hipotensiones. Pero ese paciente que no tiene la supervisión y no aprende a alimentarse, es cuestión de tiempo de que vuelva a ganar peso. Exacto. O sea, en fin, si no trabajamos en equipo, no estamos en nada. Una cosa, doctor. Sabemos que hemos dicho aquí que no debemos de normalizar la obesidad y sabemos que la obesidad es una enfermedad y no es simple, no es tan simple. O sea, no queremos cualquierizarla porque es una enfermedad difícil de lidiar con ella. El obeso está lidiando con un gigante, básicamente. Sí, es una pelea de Una David y pelea- Goliat una pelea. del paciente con obesidad. Exactamente. Pero, ¿qué usted le diría a esas personas que nos ven, que han intentado muchísimos métodos, esos obesos refractarios? ¿Qué usted le diría? ¿Cómo manejaríamos esa obesidad refractaria en estos Mira, pacientes? lo primero, yo creo que, y algo que tomo tiempo en mi consulta a título personal, es mostrarle al paciente que no es su culpa. Emocionalmente, cuando una persona se siente culpable, entiende que tiene que pagar. Un precio. Y si yo como mal, ya me embromé porque esto me lo busqué yo. Sí. La obesidad es una enfermedad y yo creo que el primer paso es crear la conciencia de eso. Y que hay solución. Eso es La lo obesidad no es una sentencia, no es un sello tampoco. Por eso te ve que cada vez que ustedes dicen el obeso, el paciente obeso, y eso yo le digo, no, es la persona con obesidad. Exactamente. Exacto. O sea, El no, estigma. sí, no es eso como usted le diga el sidoso, Ajá. Sí. el canceroso, o sea, el obeso. Y ese es Ok. el Con cáncer, estigma. sí, Y Es un estigma, pero lo hacemos involuntariamente. De hecho, lo aprendimos así. Ajá. Lo aprendimos así. Entonces, yo creo que lo primero es eso. Y yo creo que creando la conciencia de que el primer paso es que tú que tienes esta enfermedad, te des cuenta de que el primer paso es que tú vuelvas a ser tu persona más importante. Lo importante. Que tú vuelvas a ser tu prioridad en actos. No es la babosada de que yo me amo y lo disparate. Que de me acepto como soy. Como me soy. acepto. No, ese disparate. Y Esas son quiero hacer. banalidades. Conozco personas que es un tema prohibido en hablar de su Y peso, que nadie puede tocarle. Mira, si tú estás conociendo a fulanito, no le toques el tema del peso. Sí, y ellos también. son así, ellos se aceptan tal cual son y esas son banalidades. Pero yo creo que es una forma de hasta cobardía. para no afrontar. Decir que yo acepto algo confundiéndolo con lo que se quiere decir o la posición que está asumiendo, que yo me resigne. Ajá. Sí, porque nadie Aceptar quiere no es estar así. resignarse. Aceptar no es resignarse. Aceptar es que, ok, veo lo que tengo,
¿qué voy a hacer para que esta realidad, si me gusta y me da paz y me siento bien, me quedo así? Pero si me quita la paz, no me siento cómodo, me está afectando, me está destruyendo, está afectando mi familia, mi entorno, mi respiración, mi interacción con la gente que yo amo, me está causando enfermedad. Aceptar es decir, ¿qué yo voy a hacer ahora para que eso no sea así? Y hay herramientas, doctor. Hay herramientas para perder Hay peso, de seguras. todo. Lo que usted no puede hacer es quedarse de brazos cruzados. Y haciendo lo mismo no va a solucionarse. Una realidad dolorosa, sobre todo ahora que hay mucho acceso en las redes sociales, que la gente ve cosas, que hace que las personas que viven con obesidad tengan también temor a tomar la decisión de hacer intervenciones que saben que van a resolver de alguna manera el problema, o que van a ser el inicio de un trayecto que los va a mantener saludables, es el hecho de que mucha gente comienza a juzgar el que toma la decisión de operarse como que es una salida fácil. Ok, primero no es la salida fácil, es una salida de compromiso. ¿Y quién carajo le dice a una gente que las salidas fáciles son malas? Sí. Igual no es fácil. Igual no es fácil. No es fácil, pero vamos a poner, porque lo hacemos, porque si tú No siempre tienes tiene que esta ser ruta por difícil. aquí, No siempre porque tiene que ser difícil. si hay un puente liso, porque usted tiene que irse por la piedra. Exacto. Exacto. Eso tiene mucho que ver más bien con heridas de infancia. Sí. Sí. Tiene mucho que ver con las exigencias, queriendo asombrar a alguien. Ajá. Y sobre todo lo peor es de esa conversación que tienes tú contigo mismo, contigo misma, de lo duro que nosotros somos con nosotros como seres humanos. Sí. Usted construyó el tema de la obesidad por años y tú lo quieres desbaratar en un día. Y si no es así, estamos frustrados. Sí. Y tú sabes los pacientes que llegan y yo me pongo contentísimo. Yo, vieja, bajaste 19 libras. Y yo se quedan igualitos. ¿Y qué pasó? Que yo quería 25. Y yo, ¿y cuándo tú has bajado 19? ¿Cuándo en tu vida entera tú has bajado 19? Nunca. ¿Y con quién tú te estás comparando? Ajá. No, que yo vi que fulano bajó 25, bajó 30. Pero ese no es el tema. El gran problema no es que fulano lo hizo, es que tú te marcaste una meta en la cabeza, un número en la cabeza y que tú no estás alcanzando. Y hasta en los maratones hay pacing diferente para cada quien. Cada quien llega a la meta y las medallas se entregan por igual. Las expectativas son los principales ladrones de felicidad. Así es más, en relaciones de pareja, tú te casas con un ser humano y lo que te hace que se pierda todo es las expectativas que tú tienes. Idealización, Exacto. básicamente. En este proceso, Sí. doctor, de que se eligió el paciente, tomó la decisión, se hizo el procedimiento para bajar de peso. O sea, ¿qué es lo más difícil? ¿El procedimiento o lo que llega después? No, la cirugía es una tontería. Exacto. Digo, bueno, ya tengo 15 años haciendo la verdad. No. Es la parte más fácil. Es la parte más fácil. La cirugía es un día de sustico, de miedo a veces por desconocimiento, por los disparates que hablan en la calle, ¿no? Pero, por ejemplo, la cirugía hoy es tan segura como una cirugía de cesárea, una cirugía de vesícula. Sí. Que estadísticamente 1 de cada 1000 personas que puede perder la vida en una cirugía, bastante y, seguro. o sea, un procedimiento seguro. Bueno, yo mismo que conozco todo lo que puede pasar, soy paciente. Yo tengo una cirugía bariátrica hace 10 años. Aún conociendo ya, yo tengo 15 de especialista y 10 de operado, aún conociéndome todo lo que hay que hacer para bajar de peso, que evidentemente no tiene que ver con conocimiento, sino con la enfermedad. Pero yo creo que al final del día, esos pasos, esos cambios, esas medidas, al final es lo que puede determinar que la realidad sea diferente. Así es. Entonces, perdón, Reina. Está bien. Entonces, ¿qué paciente, doctor? Yo sé que estamos casi finalizando este episodio. No seguimos y hacemos 2 capítulos. Sí.
Lo O corta, parte Con 2. gusto, con gusto. Con gusto. Parte 2. Entonces, ¿qué pacientes realmente califican para una cirugía bariátrica? Fíjate, anteriormente, posiblemente la guía de todas las guías médicas que más tardó en modificarse fue las indicaciones de cirugía bariátrica, por la estigmatización que se hizo a la cirugía y por el desconocimiento. Hoy en día se piensa que es una cirugía riesgosa. En las manos apropiadas no lo es. Se piensa que el paciente de nutrición, endocrinología y eso pierde el paciente, y al contrario, es un paciente que se compromete de aquí en adelante con eso. Ese es el paciente que tiene que darse seguimiento permanente con el cardiólogo. ¿Por qué? Porque ya esa enfermedad remitió, pero no podemos esperar las sorpresas El si sustrato vuelve. está ahí. Importantísimo que usted Y diga. cuando usted tenga, por ejemplo, su daño del endotelio, de la parte que recubre por dentro las arterias, muchas veces o prácticamente ahora es que están saliendo algunas teorías de que puede recuperarse, pero lo que está dañado, está dañado. Sí. O sea, ese seguimiento tiene que estar. Y entonces, al final del día, si no hay ese seguimiento, ese acompañamiento, simplemente las cosas no van a funcionar. Y tomando en cuenta esa misma realidad, porque una de las cosas que hace a un paciente que debe ir a cualquier procedimiento quirúrgico son los rumores, ¿verdad? De que una persona tuvo grave. ¿Cuáles son las complicaciones, sobre todo con los avances en el abordaje quirúrgico, las técnicas laparoscópicas, incluso los materiales que se usan para la sutura, que cada vez son más modernos? Señora, se usa un glue para pegar la herida. No, lo del glue no. Es lo Eso de no menos. ahora mismo, por ejemplo, nosotros hacemos uniones con magnetos. En el país hasta ahora somos 3 cirujanos que estamos certificados para hacer cirugía con O magnetos. sea, 2 imanes. 2 imanes. 2 imanes. Que pegan Así es, una chulería. ¿Cuáles son las complicaciones que normalmente la gente las tiene en su cabeza, no ocurren casi, pero que se han visto Sí, en algunos sí. casos? ¿Y a qué Mira, está asociado realmente? Sí. Pero antes de hablar de las complicaciones, terminar la idea de las indicaciones que se quedó en el nos aire. disociamos un poco. Sí. Fíjate. Anteriormente, en el 1991, se entendía que era para personas que tenían más de 100 libras de más. Y que con más de 100 libras tenían que tener hipertensión, diabetes, dislipidemia, hígado graso, etc. Entonces, estas personas pasaban por un proceso y esa decisión fue tomada con un número pequeño de expertos, ¿ok? Y fue establecida y fue la guía de los seguros, y la parte comercial impedía que se modificara hasta apenas el 2021-2022. O sea, una guía que duró 30 años. Hoy en día se hace en cirugía con pacientes con obesidad grado 1, con enfermedades cardiometabólicas de difícil control. Esa hipertensión que ya lleva 2 o 3 medicamentos, esa diabetes que ya el paciente está muy deteriorado, que tiene varios medicamentos y a pesar de eso, las dislipidemias importantes, etcétera, con índice apenas de 30. 30 son 2 empanadas arriba de como yo estoy ahora. Sí, una empanada. Personas con obesidad con un índice de masa corporal mayor a 35. Ahora está indicado para preparar pacientes para trasplantes. Está indicado para preparar pacientes para trasplantes renal y cardíaco también, la cirugía bariátrica. Está para pacientes de alto riesgo con cáncer, que la obesidad, para que no se comenta mucho, Sí. se asocia a 22 tipos de cáncer. Sí. Así. 22. Sí. Y es un factor procancerígeno por el estado crónico inflamatorio. Permanente que tiene una persona con obesidad. Y están estas indicaciones, pero recientemente cambió ahora. No se toma tanto en cuenta el índice de masa corporal, aunque para bariátrica es lo principal, sino si tengo una obesidad clínica, o sea, tengo una obesidad sin datos clínicos, que ese sería el famoso gordito que Sano. piensa que es sano. ¿Ok? Entonces ahí cambia un poquito la indicación o el parámetro. Ahora, todo paciente que tiene sobrepeso necesita atención ya médica
para que no llegue a obesidad, porque es una enfermedad que viene a ser una rueda, una bola de nieve. No hay una persona que el año que viene sea más flaco. No. ¿Ok? Primero, por la pérdida progresiva de masa muscular después de los 30, 35 años. Segundo, por el deterioro del metabolismo, la vida como la estamos llevando en automático. Entonces, esas personas son las que tienen más indicación. Hay cirugías, ya no hay ese límite en las edades, sino ya hay cirugía bariátrica en adolescentes, comprobado con estudios científicos y evidencia fuerte que no hay modificación en el crecimiento. Al contrario, esta persona, ese niño o ese adolescente con obesidad va a ser ese adulto con infarto temprano, con diabetes, etcétera. Y tampoco antes había el límite de los 65 años y actualmente no hay límite de edad, sino se mide la fragilidad de esa persona. Exacto. Doctor, yo quiero hacer una pregunta en cuanto hay pacientes que tienen una obesidad mórbida que es demasiado importante, tienen 500, 600 libras, que tienen limitación hasta para moverse, tienen que hacer, eso se ha visto. Sí, para bañarse, Exacto, para la para intimidad, moverse, para entonces, moverse. No se etcétera. mueven de la cama. Entonces, No, hay en que esos hacerse pacientes queremos dejar claro de que los pacientes que son obesos tienen mayor riesgo de todo. O sea, el paciente que vive con obesidad tiene mayor riesgo Así es. de todo, o sea, de cualquier complicación, incluso de cualquier tipo de cirugía. Así es. Por más mínima que sea. Entonces, ¿existe alguna terapia puente para Sí, reducir el riesgo totalmente. quirúrgico en esos pacientes ahora- antes de llevarlo a bariátrica? Sí, fíjate. Lo primero están las medidas convencionales de actividad física y la nutrición. Pero ya hoy tenemos disponibles medicamentos orales, inyecciones que van a suprimir el apetito, aumenta la sensación de saciedad, etcétera, y son maravillosos. Pero también tenemos los balones gástricos y hoy en día disponemos, por ejemplo, los programas de transformación de los dispositivos Allurion, que es una píldora, Y se así como infla. estamos hablando, usted Como una pastilla. una pastilla se traga que Y tiene se un infla. catéter. En 10 minutos lo conectamos a un suero con 550 cc. Queda colocado, no hay que dormir al paciente y ese paciente de súper alto riesgo que no se podía hacer. Entonces va a ayudar a perder entre un 10, 15, hasta un 20% de ese excedente de peso y ya la cirugía pasa a ser de una forma segura para el paciente. Y aprovechar el momento para hablarte de las complicaciones. Las complicaciones, toda cirugía puede tener riesgo. Riesgo a sangrado, infecciones, pero sobre todo toda cirugía que tenga cortes, cierre, uniones, puede ser presentarse lo que se llaman fugas, o sea, filtrese por problemas de cicatrización y eso. A largo plazo están los temas de deficiencias de macro y micronutrientes. A veces los micronutrientes no tomamos tanto en cuenta eso, pero puede haber anemias, deficiencias, por ejemplo, de calcio, puede aumentar las probabilidades, tanto la obesidad como la pérdida de peso masiva, de la aparición de cálculos a nivel renal o cálculos a nivel de vesícula, pérdida de pelo. Algo indeseado es la piel que cuelga y eso. Ajá. Todas estas situaciones son controlables, son manejables con equipos multidisciplinarios trabajando juntos y sobre todo si hay un vínculo de confianza, de comunicación entre el paciente y el médico. Bueno, Una pregunta, doctor. Mire, hoy hemos visto de que muchas de las celebridades pues se han sometido, que necesitan cirugía bariátrica, se han sometido a cirugía bariátrica por salud y por belleza. Tal Ajá. es el caso de Adele, que Adele se sometió a una cirugía bariátrica, está muy bien. Entonces, ¿qué otra celebridad usted conoce que se sometió a una cirugía bariátrica pero que usted considera que no la necesitaba? Porque Es que la parte de no necesitar, yo caería entonces entre la gente que hace juicio. Y Ajá. el corazón de lo llama, nada más lo conoce el cuchillo. Ajá. Sí, Y eso. cuando hablamos de salud, no estamos considerando, o de felicidad, no estamos considerando la belleza como parte importante. No, en y la salud la no. belleza no me refiero en la versión Victoria's Secret. ajá. No, claro. Ok. Delgado. Y me No, refiero a la imagen que tú veas se corresponda con tu interpretación de lo que es La bonito. percepción, así es. Porque a veces- Tu autopercepción. A veces hoy se ha puesto de moda de que todo el mundo se puya.
se ponen las famosas inyecciones porque nadie se quiere ver gordo por estigma de belleza. Ajá. A veces más que Pero es salud. que la belleza, a ver, cuando tú hablas de belleza, la belleza, si tú la ves al límite, tú la metes en vanidad. Sí. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, que ahorita estuvimos hablando del bien, la persecución de un bien, los bienes se dividen en internos, externos y de relación. El bien externo es lo monetario, sí, Sí, los claro. cuartos dan felicidad. Sí, claro. Y tener una casa y su muchacho en el colegio que usted quiere da felicidad. Y cuando su familiar se enferma, usted puede pagarlo sin tener problemas, da Eso da felicidad. Sí, claro. El reconocimiento da felicidad. Esas son las cosas que vienen de fuera. El bien interno, ¿verdad? Hay dos que son principales, que está la salud, ¿ok? Y el otro es la belleza. Así es. O sea, si lo que tú estás viendo en el espejo, ¿verdad? No se corresponde con tu patrón de belleza, interpretación de Que belleza. tú te sientas. Te Que tú te quita sientas. felicidad. Y si usted no se siente feliz, Está. su salud está afectada. Así Sí, es. eso es Si cierto. tu parte emocional no está bien, tu salud está afectada. Si tu autoestima por la forma de tu barriga, tu chicho y eso, aunque usted no tenga los análisis mejor que lo mío, que es muy probable. aunque tú no tengas enfermedades manifiesta, si tú no estás emocionalmente bien, o psicológicamente bien, o emocionalmente bien, y tu autoestima, tu seguridad, ya sea por una percepción o porque en realidad está afectado, tú no estás ni en salud ni estás feliz. Entonces, en este caso, sería bueno y válido, por ejemplo, realizar una cirugía bariátrica en un paciente que no llegue a obesidad, pero que esté en sobrepeso. No, por si acaso no se opera a nadie. Por si acaso. Por si no. acaso, si tú se mantiene dentro de los parámetros éticos. Ahora, tú puedes ponerle una persona que está en sobrepeso y o una obesidad grado 1, por ejemplo, obesidad grado 1 bajita, tú puedes ponerle un balón. Que Sí, con un claro. balón se pierde un 10, un 15% de No, peso. que yo me puse entre- un balón. O sea, Y eso es lo yo que se necesita, me en puse ese un caso. balón para eso mismo. O sea, Bueno. hace unos años tú pasó por un proceso, porque también hay una obesidad que es medicamentosa, que es la que nadie habla de eso, que es Secundaria secundaria, al uso. muchos fármacos que tú estás utilizando para diferentes tipos de enfermedades que te hace propenso a Claro que hay que tener una obesidad. Entonces, en esos pacientes, eso es una opción. Yo bajé 35 libras Exacto. y yo me sentía feliz. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mucha gente, cuando yo me operé, yo bajé 70 libras, me decían que yo no necesitaba la cirugía. Pero yo llegué a dar gritos, siendo un hombre con muchachos y pareja y todo. Yo llegué a llorar por mi peso. Así. Y Yo sí, llegué, no lo valía. a faltar a la boda de una de mis mejores amigas porque cuando me fui a sentar en el carro se me rompió el pantalón No se sentía. de la frustración, de la incomodidad. Al otro día decidí operarme, sí. Señores, esto es El todo otro muy día- bueno. Pero Muy bueno. hay que finalizar. Bueno, yo Ah, pienso, no, si ustedes me van a invitar para un poco así y con invitaciones ya, yo ese sabido no vengo. a cortar aquí y seguimos después. entonces. este episodio merece una serie que tenga 2.0 y en esta ocasión el 2.0 sí es una buena versión, no como en las películas. Hemos llegado al final de este episodio con el doctor Pablo García, de quien agradecemos su presencia, y recordar que este episodio llega a ustedes gracias a Laboratorios Flutter. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Y muchísimas gracias, doctor Pablo. No, gracias por la invitación. Me encantó. Bye.